Estamos a 5 minutos de arrancar nuestro conversatorio, pero antes de eso me gustaría comprobar primero si me escuchan bien, dos, si me están viendo bien. En este momento también voy a compartir pantalla para que porfa por el chat me puedan contar si tenemos algún problema técnico que podamos solucionar antes de empezar, por favor. Acá les vamos a ver parte de las diapositivas que ya vamos a ver, pero importante que me puedan confirmar. Primero sonido, imagen y presentación. Okay. Sebas, si estás por ahí, porfa, ¿puedes hacer lo mismo? Hola, buenas tardes para todos. Me confirma también si me escuchan bien, por favor. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya estamos a 4 minutos de iniciar, ya van 31 personas conectadas. Entonces esperemos hasta las 2 y ya podemos arrancar en poco. Bueno, me alegra mucho que el número está aumentando, el número de personas conectadas. Por ahí he alcanzado a ver algunas personas conocidas, a la profesora Mónica Lucía Castelblanco, un saludo muy especial, profesora de Psicología de la Universidad Católica, a unos amigos, colegas psicólogos, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional. Bueno, vamos en 53.
Si también pueden ir haciendo difusión con sus conocidos, se los agradecemos también mucho. Y bueno, yo creo que, Luis, creo que es un buen número para poder comenzar. Bueno, voy a compartir entonces acá, voy a hacer una breve introducción, me presento y arrancamos. Bueno, antes de eso, sí, muchas gracias a las 58 personas que están conectadas en este momento, compañeros, amigos, docentes de la universidad. Moni, también un saludo grande para ti. Mi nombre es Luis Carlos Castaño, soy psicólogo de profesión, soy especialista en neuropsicopedagogía. Hago parte del equipo de profesionales de la dirección académica de la Universidad Nacional de Colombia. Junto con mi compañero Sebastián, que ya se va a presentar, hemos querido aprovechar esos espacios virtuales obligatorios de contingencia como para tener un acercamiento diferente y apoyar de alguna u otra forma en todo lo relacionado. Uno, con aprendizaje, ya que es la visión y misión que tiene la dirección académica en la Nacional, pero también brindarles algunas herramientas puntuales como para manejo de ansiedad, porque el objetivo general es poder entender cómo las emociones, positivas o negativas, tienen una influencia directa en el aprendizaje. Entonces, entiendo perfectamente de que debemos de alguna u otra forma continuar con nuestras vidas de forma virtual, en este caso todo lo relacionado con lo académico. Obviamente la emoción va a estar, estamos en tiempos de crisis, tenemos mucha presión encima y demás, pero interesante saber esto como influencia de forma positiva o negativa, qué cosas podemos hacer, como para intentar mediar un poco en esas sensaciones corporales negativas presentes en estos tiempos, y al final poderles presentar, digamos, lo que una ruta de atención, obviamente, de cómo lo está manejando la Nacional en estas atenciones en crisis, pero también tenemos una infografía de las otras EPS, San Juan de Dios y demás. Esto es con la intención de que ustedes se logran identificar con la sintomatología o no, con algunos síntomas presentes que vamos a abordar hoy, que sepan qué hacer en casa, por supuesto, pero saben dónde pueden dirigirse y demás. Bien, obviamente el chat está abierto por si tienen dudas, inquietudes, sugerencias, solicitudes, quejas o reclamos, claro está, pero también puede hacer un espacio de comunicación, ya que ahorita les enviaré un enlace donde tenemos montadas las presentaciones. Esto va a estar grabado, esto lo vamos a subir claramente a diferentes redes que tenemos, que también las vamos a poder y a partir de ahí, pues, un poco más directo. Antes de empezar, les pido a todos dos favores. Vamos a inhabilitar por favor, para no generar interferencias a los 87 invitados que tenemos en este momento. Y dos, para que la imagen les llegue lo más nítido posible, la idea es que también inhabiliten su cámara, por favor. Las únicas personas que tendremos en este punto de la conversación, micrófonos y cámaras abiertas, va a ser mi compañero Sebastián y yo. De resto, porfa, todos micrófonos silenciados y sus cámaras también, ¿vale? Antes de empezar, ya había hecho una... Carlos, perdóname, hay muchos micrófonos abiertos todavía y se te oye muy mal. Perdón, ya cierro. Okay, perfecto. Bueno, no quiero irme uno a uno como para decirle, oye, mira, tienes el micrófono encendido. Porfa, simplemente revisen su conexión. La forma de hacerlo es muy fácil. El cursor, de acuerdo a la imagen principal que estoy viendo, incluso voy a hacer la prueba con ustedes compartiendo mi pantalla, va a ser la forma en cómo van a inhabilitar sus micrófonos. ¿Listo? En este momento estoy compartiendo mi pantalla, es lo que ustedes deberían estar viendo. Acá al inicio les aparece nuevamente como una barrita, que es esta realidad de abajo. Si ustedes seleccionan, bueno, cámara en este caso, o micrófono, pues va a ser la forma en cómo lo van a inhabilitar. Bien, entonces, porfa, micrófonos silenciados y dadas las condiciones, vamos a empezar. Recuerden, si tienen dudas o inquietudes, por favor, nos las hacen saber, si se escucha bien, si no y demás. Sebas va a estar pendiente como el chat a modo moderador, por si tienen bueno, comentarios al respecto. Pero en este punto vamos a comenzar. Bien, por favor me confirma, Sebas, de acuerdo al chat, si se está viendo la presentación. ¿Todo correcto hasta ahora? Pues no les logro ver el chat, pero Sebas, si me puedes colaborar para saber si... Perfecto, todo está en orden, Luis. ¿Listo? Bueno, voy a presentarme, se presenta Sebastián y arrancamos. ¿Listo? Como ya les dije a las personas que acaban de llegar, mi nombre es Luis Carlos Castaño,
psicólogo de profesión, especialista en neuropsicopedagogía. Hago parte del equipo de profesionales de la dirección académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con el sistema de acompañamiento estamos intentando ayudar de alguna u otra forma en estos escenarios de crisis, como es la cuarentena, a través del virus COVID-19, y poder brindarles algunas herramientas muy puntuales frente a identificación de emociones y cómo esto influye en el aprendizaje. Vamos a ser dos de las personas moderadoras. En este caso, Sebas, preséntate porfa y arrancamos oficialmente. Dale, bueno, nuevamente, buenas tardes. Yo soy psicólogo también, soy psicólogo de la Universidad Católica Luis Amigó, magíster en educación de la Universidad Católica de Manizales y actualmente me encuentro culminando una maestría en desarrollo infantil en la Universidad de Manizales. Me considero un apasionado por el mundo de la educación, por el mundo de la psicología y de las neurociencias cognitivas, y desde allí haré mis aportes e intervenciones el día de hoy, ¿sí? La idea es que inicialmente toquemos unos puntos teóricos, pero ya finalizando la presentación, llevemos mucho más esta teoría a la práctica y Luis y yo tenemos preparadas unas recomendaciones y unos ejercicios que a todos nos pueden ir muy bien, estudiantes, docentes y para la población en general. Adelante, Luis. Bueno, el objetivo es brindarles, como lo hemos mencionado, información frente a un manejo adecuado de las emociones. Ya vamos a mirar qué es una emoción, función y demás. Y, dado nuestro rol pedagógico de la dirección académica, cómo influye directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los moderadores ya los comentamos y a partir de aquí vamos entonces a definir un poco qué es emoción. Bien. Dice que significa mover hacia afuera. Creo que esta es la parte más importante frente a la definición de lo que es una emoción y es la encargada o tiene una facultad interesante y es movilizar la conducta como tal. Eso quiere decir de que cualquier sujeto en la identificación de su emoción según un evento tiene mayores predisposiciones frente a una acción en particular. A modo de descripción, dice experiencia multidimensional en al menos 3 sistemas, o sea que está presente en 3 escenarios en particular: cognitivo, conductual y fisiológico. Entendamos un poco qué es lo cognitivo. A través del lenguaje, si surge una emoción y la identificación de la misma, los sujetos tienen la posibilidad de denominarla como tal, de colocarte por lo menos en palabras puntuales qué es exactamente lo que sucede a nivel corporal. Conductual, se caracterizan unas emociones y otras, unos tipos de expresiones faciales, un tono de voz, un lenguaje no corporal característico en unas más que otras. Y a nivel fisiológico, las respuestas involuntarias que pueden aparecer, pues sudoración, taquicardia, aumento o disminución de latidos del corazón, en fin, pero cada una de estas tiene, digamos, lo que una característica en particular. Definición: un estado complejo del organismo caracterizado por excitación o perturbación que predispone una respuesta. Por eso abajo estamos viendo como una especie de línea del tiempo y se explica de la siguiente forma: aparece un evento en cualquiera de nosotros de forma consciente le damos una valoración que puede ser positiva o negativa. Esto genera unos cambios fisiológicos, como ya lo mencionamos anteriormente, y lo que nos permite es predisponer un comportamiento en particular. Pensemos de que la emoción tiene una función en cada uno de nosotros y está presente como en 3 grandes áreas: lo adaptativo, lo social y lo motivacional. La idea no es abordar aquí, bueno, todo lo que tiene que ver con el constructo teórico de la emoción, sentimiento, motivación, en fin. Intentamos encontrar los términos más cercanos a la población que estamos en este momento interactuando. Creo yo que la mayoría son estudiantes, igual si hay docentes, administrativos, en fin, la idea es que el lenguaje sea mucho más sencillo. Vamos a utilizar la palabra emoción de acuerdo a estas funciones, entendida como, desde el componente de adaptación, preparar el organismo para ejecutar una acción en particular, bien, según el contexto en el cual está constituido. Esto es un origen un poco más biológico y adaptativo. A nivel social, nos permite predecir el comportamiento de otros en algunos escenarios en los cuales está vinculado, pero también me permite saber cuáles son los comportamientos que yo también debo tener presentes a la hora de interactuar con un otro.
qué comunicaciones, gestos y expresiones puedo utilizar o no. Y a nivel motivacional es la encargada de energizar la conducta y por ende que se facilite la ejecución de cada una de nuestras actividades con base en los objetivos que tenemos pensados. Existen varias clasificaciones, muchos autores, muchos hablan de lo que es y de lo que no es emoción, ¿bien? Pero todos comparten unas categorías que las vamos a mencionar y vamos a poder identificarlas en el siguiente gráfico. Estas categorías o dimensiones, placer o displacer, intensidad alta o baja, término polaridad, término especificidad. Vamos a mirar primero placer-displacer. Aquí a modo plano cartesiano estamos encontrando en la parte superior nivel de activación alto, nivel de activación bajo. A la izquierda la categoría displacer y a la derecha la categoría placer. Lo que nos muestran las teorías es cómo yo puedo a través de un gráfico como este poder identificar la frecuencia, la intensidad y el nivel de excitación propio y si tiene una categoría positiva o negativa una emoción. Por poner un ejemplo, alegría como emoción tiene un nivel de activación alto y su característica es placentera. Ahora bien, este término de relajación o un estado de plenitud sigue siendo positivo, pero en este caso su activación es más baja. Si me devuelvo un poco en estas categorías y a la forma en la cual yo me pregunto qué emoción siento hoy, o sentimiento y demás, me permite explicar incluso el término polaridad. Si cada una de las emociones está ubicada en placer o displacer y de acuerdo a su intensidad, yo ya puedo incluso saber o tener la diferencia en lo que puede ser una emoción positiva tipo alegría y lo que puede ser una negativa, como lo muestra el gráfico, que puede ser la tristeza. Una existe con algunas variables cognitivas, comportamentales y unas reacciones fisiológicas en particular, de categoría positiva o de categoría negativa, y nos logra permitir incluso encontrar la especificidad, y es que independientemente de que todos nosotros somos diferentes, participamos en escenarios completamente diferentes, si logramos encontrar unas características en común que especifican o puntualizan una emoción y la hace diferente a las otras. Aquí vamos a utilizar simplemente la visión de un autor, como ya les dije, hay muchos más. Existen emociones básicas, existen teorías sobre las emociones complejas, pero a nivel Ekman nos dice de que son estas puntualmente: la ira, la tristeza, alegría o felicidad, asco, sorpresa, miedo y desprecio. Y lo que nos dice es que dependiendo de ese contexto y dependiendo justamente de esa especificidad, polaridad, característica positiva o negativa, cada uno de ellos comparte unas expresiones faciales, unos cambios a nivel fisiológico importantes y están acompañadas directamente de una forma en la cual yo me adapto a los contextos en los cuales estoy vinculado. Esta gráfica nos muestra por qué es importante hablar de emociones, por qué es importante prevenirlas, identificarlas y trabajarlas a tiempo. Porque lo que nos está mostrando el siguiente gráfico en la parte inferior de modo lineal cronológico, desde segundos hasta ciclo vital, es que las emociones tienen claramente una duración. Se presenta algún evento y como les mostré anteriormente, evento, hay una evaluación, eso me permite generar unos cambios fisiológicos y prepararme para una conducta responder a la misma. Esto nos muestra que las emociones son temporales y en la medida en que yo logro trabajarlas, identificarlas a tiempo, claramente no se convierten en, como lo estamos viendo, en estados de humor un poco más consolidados, o en su efecto tener que asistir a tratamientos psicológicos o psiquiátricos, ya que ese desorden emocional ya está presente, incomoda, es molesto, incluso impide la realización de otras actividades en la vida cotidiana, o en el peor de los casos, y así se puede mencionar, el hecho de no trabajar estas emociones, comportamientos a tiempo, pueden ser la base para el desarrollo de algunos rasgos de personalidad, de orden ansioso, depresivo y otras categorías más. Bien, ¿qué estamos intentando encontrar o invitar a toda la comunidad que nos está viendo ahora? Y es
Está bien, todos, de alguna u otra forma, según los eventos, tenemos la facultad de sentirlos, identificarlos, trabajarlos, reducirlos, controlarlos. Todo se puede, claro está. Pero a tiempo. Solo las personas que estamos en el campo de la salud, psicólogos, psiquiatras, bueno, el médico, de alguna u otra forma en términos de remisión a salud mental, seremos los encargados en definir si cumplimos o no los criterios, algún trabajo psicoterapéutico en la intención de modificar justamente los pensamientos producto de los estados emocionales, o que también es válido como el control de las emociones, identificarlas y comprenderlas nos permite generar unos pensamientos un poco más positivos, adaptativos, en fin. En este punto vamos a revisar rápidamente para explicar ansiedad y depresión dos infografías, por así decirlo. Me parece que es una forma muy pedagógica de poder explicar cómo funciona la ansiedad y cuáles son como las diferentes características que las conforman. Como les dije al inicio, es importante que ustedes, si logran identificarse, sepan claramente qué hacer, por eso vendrán las técnicas al final. Pero me parece también interesante el hecho de que ustedes puedan, no sé, identificar también en compañeros, familiares, amigos, si cumplen o no, saber qué hacer, a dónde dirigirse y demás. Bien, eso va a ser como lo más psicoeducativo posible. Esto está colgado en una página en Facebook, se llama Sanamente, infografías de la doctora Georgina, psiquiatra, y les voy a ir leyendo, espero todos vean, y si no me avisan, igual voy a intentar hacerlo lo más pedagógico posible. Entonces dice, eres una persona normal, salvo que llevas una cápsula. Todo marcha bien hasta que llega el momento en que aparece un episodio de esos que se detonan por una situación como tienes que exponer, tenemos que hablar, necesito que llames por teléfono, tienes una entrevista de trabajo, tienes un parcial, surge algo de forma inesperada, tu cápsula empieza a llenarse con agua muy rápidamente y no te deja respirar, todo es confuso y comienzas a pensar más de lo que deberías, te haces preguntas como qué pasaría si, y si no logro, y si no puedo, y si estoy enfermo, y si me voy a morir, y si me da un infarto, y si otras variables más que siempre pasan, la cápsula se va llenando. ¿Crees que estás en peligro? Te llenas de pánico, sudas, te estremeces, se le tuercen a uno las manos, es imposible controlar la forma en cómo respiras, sientes que tu corazón se va a salir del pecho, haces todo lo posible por distraerte, pero solo esto empeora, tu mente se concentra en esa preocupación y no puedes controlarlo. Llega el momento en que no puedes hacer otra cosa más que evitar la situación porque lidiar con ella te parece imposible. Terminas cansado, exhausto, sin energías, con mucha culpa, porque sabes que esto te controla aunque no deberías. Y muchas veces lo único que quieres es quitarte la cápsula para que nunca más te controle. Cuando te das cuenta de que no puedes hacerlo, solo es momento de pedir una ayuda. Si hacemos una revisión de lo que pueden ser los síntomas, tal cual nos lo aparece, por eso me encanta porque es muy gráfico, es muy entendible. La ansiedad obviamente es algo biológico, es la capacidad que nos permite incluso mantenernos alerta y reaccionar ante el miedo o huida con las situaciones que consideramos que nos puedan poner en riesgo o en peligro. Los pensamientos son netamente catastróficos, que está dando un infarto, que te vas a desmayar, que no vas a poder, que lo peor pasa, siempre lo peor pasa. Algunos filósofos o algunos que saben un poco más de letras y de poesía lo denominan como el exceso del futuro, porque casualmente muchas de esas cosas que pasan no suceden. Finalizando año, recuerdo, salió un estudio, en este momento se me da el nombre, y lo que hicieron fue comprobar con los pacientes ansiosos, les dijeron, ok, anota durante el día todos los pensamientos catastróficos que te pasan, por favor, uno a uno. Y se dieron cuenta que al día siguiente el 90% de esas cosas no sucedían nunca. Eso nos lleva normalmente a ¿qué? A evitar que exponernos en público, evitar salir, evitar tener sensaciones, contacto con nuevas personas, situaciones, personas, en fin. Yo creo que ahí está muy explícito el tipo de síntomas que pueden aparecer: sudoración, dolor de cabeza, dolor en pecho, dolor de espalda, problemas estomacales, palpitaciones.
esa sensación de ahogo, de no poder respirar bien, claramente nos impide un proceso de oxigenación normal y natural, hace que estos síntomas se exacerben, bien. En la noche vas a tener dificultades para dormir, porque tienes los pensamientos rumiando durante todo el día, y eso lo único que hace, entre otras cosas, es no consolidar, bueno, la falta de sueño, no consolidar o adherir la memoria, que eso lo explicaremos en un rato, pero lo que hace es simplemente aumentar la sintomatología. ¿Por qué vamos a hablar de ansiedad? ¿Por qué vamos a hablar de depresión? Que sabemos y conocemos un poco el contexto, entiendo perfectamente que este tipo de variables, diagnósticos, o como quieran llamarlo, bien, están presentes y no hacen estas situaciones. Vuelvo, insisto, esto es simplemente para entender de que existen unas formas personales, o sea, algo de autocontrol para poder trabajarlas y dominarlas, pero que también existen un grupo de profesionales que nos pueden ayudar con esto. Vamos a revisar depresión. Depresión. No es solamente estar triste, es no poder estar, entre comillas. Tu energía es baja, la mayor parte del tiempo puedes tener mucho apetito o no tener nada. Mecánicamente realizas tus actividades diarias más por obligación, porque sientes que es tu deber. Hacia los demás debes continuar haciendo y cumpliendo tu rutina, comillas, común y corriente. Ahora te tienes que esforzar un poco más para todo aquello que en algún momento disfrutabas o te gustaba hacer, pero ahora ya no te producen placer, los pensamientos negativos aparecen más a menudo, o simplemente ya no se van, están contigo, te acompañan a todo lado. Por temor a ser juzgado, a que te dejen de hablar, te ves obligado aparentemente a estar bien, pero todo es mecánico. Llegas a un punto en el que no puedes seguir fingiendo y las personas empiezan a notarlo o te pueden dar, comillas, ánimos para seguir adelante o te reprochan tu conducta antipática. Comentarios muy, ¿qué te pasa? No deberías estar así y demás. En fin, al final de todo, solo quieres permanecer apagado o durmiendo o en tu casa sin querer tener contacto con nadie antes de que sea demasiado tarde, si presentas estos síntomas, por favor, consulte. En resumen, la depresión se considera como una alteración del estado de ánimo permanente. Según los criterios, pueden ser de 6 meses en adelante. Por eso, en las 3 diapositivas que ven antes, pues están dando cuenta de sí, cómo la emoción puede detonar en otras variables adicionales. En este caso, lo que es depresión tiene un factor biológico importante, porque se segregan o no algunos neurotransmisores. A nivel genético, bueno, es importante saber de que existe una predisposición muy alta por familias que hayan tenido este reporte clínico. Obviamente la predisposición está, pero si no controlo mis hábitos, si no me alimento, si otras cosas más que hablaremos luego, esta predisposición puede aparecer y en el caso del abuso de sustancias psicoactivas, alcohol, en fin, lo único que hace es aumentar la aparición de estos síntomas. Y en los factores sociales, pues obviamente dificultades en el manejo asociado a todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Bien. Bueno, hasta acá hemos hecho revisión de lo que es emoción. Hemos visto cómo se presentan. Hemos visto algunas características muy puntuales de lo que es y de lo que no es. Entiendan, por favor, de que la emoción siempre va a ir ligada de alguna u otra forma a unas sensaciones corporales, unos pensamientos. Esto técnicamente lo podemos trabajar, ya miraremos cómo. Pero en este punto del conversatorio voy a darle pie a Sebastián, él nos va a explicar emoción y aprendizaje, cómo se relaciona. Mientras tanto, revisaré algunas cosas en el chat. Tengan presente nuevamente que ahorita al finalizar les dejaré el enlace de la carpeta donde están todas las evidencias para que las puedan descargar, consultar, en fin. Sebas, adelante. Listo, gracias Luis. Bueno, me alegra mirar el número de participantes, de personas conectadas, ya que es un tema que nos compete a todos, ¿no? La salud mental no es únicamente responsabilidad de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos, de las enfermeras, sino que es una responsabilidad de todos como sociedad, ¿sí? Y como comunidad académica. Y que esto obedece a la situación que también estamos viviendo y que gracias a la dirección académica de la Universidad Nacional, pues se pudo llevar a cabo esto como una propuesta
para ustedes. Bueno, ahora a mí me compete hablar de un tema que es bastante complejo, ¿sí? Que es la relación o la influencia que tiene la emoción sobre el aprendizaje. Tratamos de hacer una presentación bastante comprensible, ¿sí? Van a haber algunos puntos técnicos, pero la idea es poderlos explicar con ejemplos, ¿sí? Para que al final las recomendaciones para cada uno de ustedes puedan ser del todo comprensibles y puedan ser aplicables en sus vidas. Bueno, regálenme un momento, yo acomodo aquí para compartir pantalla. Listo, perfecto. Para iniciar, a mí me gustaría empezar conceptualizando un poco lo que es el aprendizaje. Y este puede entenderse como la adquisición de conductas y de conocimientos, como también de su transformación. El aprendizaje cumple básicamente una función adaptativa. ¿Y qué es esto de adaptativa? Es decir, que nos va a permitir adaptarnos a ciertas circunstancias o a ciertos medios para poder salir a flote, para poder supervivir, etc. Me gustaría tomar el ejemplo de la evolución humana. Sé que la evolución humana es mucho más compleja de cómo se muestra en esta imagen, pero la tomé para poder ejemplificar mejor. Especies anteriores a nosotros no tenían la posición bípeda que tenemos actualmente. Ellos tenían una posición más bien cuadrúpeda, andaban en 4 patas o más o menos inclinados, ¿sí? En la medida que estas especies fueron adaptándose a sus entornos, fueron adquiriendo y aprendiendo conductas nuevas para adaptarse. Y en esa medida, nuestra especie y nuestras especies pasadas fueron adoptando una posición más erguida, bípeda. Algunos científicos sugieren que esto obedeció a muchas inundaciones. La idea de estas especies era sobrevivir a toda costa, y para ello tenían que aprender nuevas cosas para poder sobrevivir, ¿sí? Por eso fue que empezaron a adoptar una posición menor. Pero resulta que para poder aprender se necesita que esta información aprendida dure más o menos un tiempo apropiado en el sistema cerebral o en el sistema cognitivo. Y para ello necesitamos hablar de la memoria. Yo les digo, no hay aprendizaje sin memoria y memoria sin aprendizaje. Es común escuchar hoy día que le dicen a las personas, oye, no aprende o no aprenda de memoria. Y yo digo, eso es básicamente imposible, eso no se puede. Lo que veo yo es que dicen, o sea, una manera de aprender no eficientemente es aprenderlo de manera mecánica. Yo me siento, leo, aprendo, repito, listo, perfecto. Eso me puede durar en la memoria 1 o 2 días y me puede servir para el parcial y tener un buen desempeño. Pero eso a los 2 o 3 días, seguramente eso se me va a olvidar. Pero si nosotros logramos asociar esa información con un significado, con una emoción, esa información difícilmente se va a olvidar. Y es ahí la importancia de la motivación, de las emociones positivas en todo proceso de aprendizaje. Pero muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿qué facultad o qué pasó en el proceso evolutivo que nos dio la facultad de aprender y la facultad de podernos adaptar al medio? Y he aquí la respuesta. Se preguntarán, ¿qué puede ser eso tan extraño? Básicamente esto es un gen. El POXP2 es el gen encargado del lenguaje. Por ejemplo, las personas con alteraciones en el lenguaje suelen tener mutaciones en este gen. Pero también se ha encontrado que es el gen encargado de la neuroplasticidad. Esto quiere decir que es el gen encargado de los cambios en las estructuras cerebrales, de los cambios en la conducta, del aprendizaje y de la adaptación al medio. Yo me he encontrado con muchas posiciones respecto a la situación que estamos pasando. Sé que estamos viviendo algunas necesidades y en términos educativos también, algunos nos tocó optar por la virtualidad, pero yo les digo, y científicamente ya comprobado, tenemos la capacidad para adaptarnos a estas circunstancias. Estamos equipados genéticamente, biológicamente, para eso. Estamos diseñados para adaptarnos y para aprender.
Entonces, de aquí me surge algo y que se los quiero compartir, y es que siendo el aprendizaje el objeto nuclear de la educación no solo trata temas pedagógicos, temas de aprendizaje. La educación trata con la vida misma. Si bien el aprendizaje es lo que nos permite adaptarnos y en consecuencia sobrevivir, la educación es una apuesta por la vida. ¿Sí? ¿Cómo es que se genera esto del aprendizaje? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? De acuerdo a las teorías más actuales de la psicología cognitiva, de la psicología educativa y de las neurociencias, no hay aprendizaje sin motivación. La motivación viene a ser ese motor que nos va a activar para poder aprender. Y que la motivación se asocia con sensaciones, con sentimientos y con emociones positivas. En una segunda medida viene la aprensión. Es decir, si a mí me motiva esta situación, yo voy a seleccionar lo que me es importante, lo que me llama la atención y poder así someter esa información a un proceso muy complejo de procesamiento a nivel cerebral. Después de ahí viene la adquisición, que esto se refiere a la codificación, es decir, a la manera como vamos a registrar esa información para que pueda formar un recuerdo, para que pueda formar una huella mnésica. He ahí la importancia de la emoción, de la motivación, de las emociones positivas. Si nosotros logramos asociar esa información con una emoción positiva, con una sensación positiva, le damos significado, esa puede permitir que esa información se almacene de manera muy que pueden resistir a muchos otros de interferencias y poder quedar allá almacenadas y poder después ser recuperadas. Tenemos el cuarto proceso, que es la retención, y básicamente hace referencia al almacenamiento de la información, tanto a nivel de corto plazo como a largo plazo. En un quinto momento vemos la recuperación, que hace referencia a esa evocación o recuerdo de la información. Y este punto de la generalización es bastante importante, porque si bien yo logro recuperar una información, yo debo saber aplicar esa información en otros contextos para poder solucionar problemas. Y de ahí la importancia o la evidencia de la asociación de ideas. Yo asocio esto con esto para poderlo aplicar en contexto y aportar a la resolución de problemas. En un séptimo momento vemos el desempeño, ¿sí? Esto nos permite identificar si una persona aprendió bien o no. ¿Y con base en qué? Con base en la respuesta conductual, es decir, en su comportamiento. Y finalmente tenemos la retroalimentación, que ahí es donde viene el docente a cobrar mayor relevancia. Y es quien va a orientar las pequeñas acciones de los estudiantes, de los alumnos, de las personas en general, poder reforzar sus pequeños logros, ¿sí? Y poderles motivar para poder conseguir aquellos logros y cumplir ciertas metas planteadas. Ahora bien, ¿cómo es entonces que las emociones, especialmente la ansiedad, influyen en el aprendizaje? Partamos de dos aspectos. Les voy a decir algo que puede sonar sorpresivo para muchos. La ansiedad puede entorpecer el aprendizaje, pero la ansiedad también puede favorecer el aprendizaje, y ya vamos a ver por qué. Todo pensamiento activa una emoción. Los pensamientos característicos de la ansiedad son pensamientos de preocupación y que generalmente están asociados a eventos a futuro. ¿Cómo me va a ir en la presentación? ¿Cómo me va a ir en el viaje? ¿Será que voy a sufrir algún accidente? ¿Será que mi presentación va a ser un fiasco? ¿Sí? Esos pensamientos van a ocupar un sistema de procesamiento muy complejo a nivel cognitivo. Yo les propongo lo siguiente. Hagan de cuenta, imagínense el microprocesador de un computador y la memoria RAM del mismo. En el cerebro humano existe un componente que se denomina ejecutivo central, y este hace las funciones de un microprocesador y de una memoria RAM. En la medida que sobrecarguemos con información ese sistema, va a entorpecer el desempeño y no nos va a permitir
tener la atención suficiente para poder procesar la información. Y en la medida que carguemos el ejecutivo central de ventanas abiertas, que vendrían a ser los pensamientos, entre más ventanas abiertas, entre más programas abiertos, el desempeño va a ser inferior. En condiciones experimentales se ha encontrado que la ansiedad, especialmente el rasgo de ansiedad, interfiere negativamente en la codificación. Y ya veíamos que es en la codificación donde podemos asociar esa información con una emoción y dotarla de significado. Es decir, si la codificación se afecta todo el proceso de aprendizaje. Y también se ha encontrado que interfiere con la recuperación. Es decir, puedo estar en este momento muy ansioso y yo me puedo quedar en blanco, previo estudio y preparación del taller, del conversatorio. ¿Sí? Esa información yo ya la tenía almacenada, ya la tenía aprendida, pero si estoy muy ansioso, mi ejecutivo central tampoco puede ir a sus almacenes de la memoria a largo plazo a buscar esa información para recuperarla. Resulta que la ansiedad, cuando se muestra de una manera crónica, es decir, repetitiva, en un largo periodo de tiempo, hablamos de estrés crónico o de ansiedad crónica. Y aquí, más que interferir con el procesamiento de la información, va a afectar el cerebro directamente. En términos muy simples, va a envenenar al cerebro. Esos pensamientos de preocupación, ¿sí?, van a hacer que se liberen ciertas sustancias, entre ellas el cortisol, que es lo que nos va a activar. El cortisol es una hormona que nos permite alertarnos, que nos permite identificar el miedo y poder emprender la huida cuando hay algo peligroso. Pero cuando eso se vuelve de manera crónica y de manera irracional, es decir, me voy a alterar, me voy a activar y me voy a preocupar por cosas que en realidad no deberían preocuparnos, entonces eso se vuelve de manera crónica y vamos a liberar algo que se conoce como los glucocorticoides. Estos glucocorticoides van a ir a zonas específicas del cerebro y se van a adherir a unos receptores de glucocorticoides. Esta es la mayor vulnerabilidad frente al estrés que tiene el cerebro. Es que es muy sensible a estos receptores, a estos glucocorticoides. Y como es rico en los receptores, se adhieren perfectamente. Esto tiene consecuencias negativas. La primera es que va a terminar dañando las estructuras neuronales, va a desconectar neuronas, ¿sí? Y en consecuencia vamos a tener menor capacidad estructural. Es decir, vamos a tener alteraciones, vamos a tener menos conexiones neuronales, daños a nivel cerebral. Y como información agregada, esto también produce inmunosupresión, es decir, nos va a bajar las defensas. Y en consecuencia, vamos a quedar mucho más expuestos a la vulnerabilidad. ¿La vulnerabilidad de qué? De agentes patógenos, virus, bacterias, ¿sí? Antes de pasar a yo les decía inicialmente que la ansiedad puede entorpecer o favorecer el aprendizaje. Se ha encontrado que la ansiedad favorece el aprendizaje única y exclusivamente cuando se manifiesta a niveles altos de la información asociada al miedo. Es decir, si yo hoy tengo un accidente, voy a asociar esa información con mucha ansiedad y eso difícilmente se me va a olvidar, ¿sí? Yo puedo perdurar toda una vida recordando ese tipo de hechos. Hay otro aspecto aquí importante y es el de la motivación, que se los comentaba inicialmente. Las situaciones inductoras de placer nos van a hacer segregar una sustancia que se conoce como dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Los neurotransmisores son unas sustancias que permiten la comunicación entre las neuronas. Esta dopamina lo que nos va a permitir es activarnos. Es decir, tener esa sensación de placer y podernos activar frente a una tarea de aprendizaje. Cuando los profesores nos ponen situaciones de aprendizaje que son retos, que nos generan curiosidad, que son muy atractivas, vamos a liberar dopamina y en consecuencia nos vamos a motivar. Pero resulta que eso no es suficiente. Necesitamos de otra sustancia conocida como adrenalina, que es otro neurotransmisor muy relacionado con el estrés y con la ansiedad. Pero en este caso, la ansiedad se va a manifestar a niveles muy mínimos. Y esos niveles mínimos son muy positivos, porque nos van a permitir desarrollar nuestras actividades cotidianas de manera óptima. Por ejemplo, yo me despierto y me digo a mí mismo,
tengo que cumplir con esto, tareas de la universidad, con tareas del trabajo, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir mantener la dirección de nuestro comportamiento para cumplir, para plantearnos y cumplir las metas. Finalmente, tenemos que mantener esa activación y esa dirección. Y para ello necesitamos un toque de serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar, con la satisfacción. Cuando nosotros desarrollamos una tarea de aprendizaje y tenemos logros en esa tarea, vamos a segregar serotonina, nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir en sosiego. Y en la medida que podamos asociar ese sosiego con ese recuerdo de haber tenido un éxito en el aprendizaje, muy probablemente nos va a permitir seguir motivados para situaciones futuras que nos involucren aprendizajes similares. Yo aquí les pongo esta imagen. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué el mapa mundi o el mapa del mundo acá? Cuando yo estaba en séptimo, eso fue en el 2007, tuve una profesora de geografía maravillosa. Yo creo que con ella aprendí alrededor de un 85-90% la ubicación de todos los países y de sus capitales. Yo llegaba a esa clase feliz. La profesora nos motivaba, nos reforzaba nuestras pequeñas acciones y logros, nos llevaba mucho material didáctico, nos llevaba música de muchos países, lo que nos permitía asociar mucho mejor la información. En conclusión, yo me sentía feliz, sentía placer en esa clase. Por tanto, al día de hoy perduran estos conocimientos, estos aprendizajes. Pero también no se me puede olvidar el día en que fui víctima de ridiculización en público en la escuela. Eso fue en cuarto de primaria en el 2004. Aún lo recuerdo con total claridad. ¿Y por qué lo recuerdo tanto? Porque la ansiedad predominó en mí y me hizo amarrar ese recuerdo de manera tan fuerte que no se me olvida. He ahí la importancia de la emoción, sea positiva, negativa. Algunas recomendaciones para todos que podemos aplicar en aras de controlar las emociones y de incrementar el desempeño en el aprendizaje. La primera de ellas tiene que ver con evaluar los pensamientos negativos. Por ejemplo, yo puedo estar próximo a una presentación, a un simposio, qué sé yo, y estar pensando en, ¿me va a ir bien? ¿Y si la embarro? ¿Y si se me cae el libro, el micrófono? ¿Si me tropiezo en el escenario? Una de las estrategias que más funcionan es preguntarnos lo siguiente. ¿Y si pasa eso, qué puede ser lo peor para mí? ¿Sí? Bueno, ¿qué puede ser lo peor? Que los demás se van a reír. Perfecto. ¿Y qué puede ser lo peor de que los demás se rían? ¿Sí? Entonces, ir encadenando ese tipo de preguntas. Y otra pregunta que también nos puede servir mucho para controlar esos pensamientos negativos es, ¿qué evidencia hay de que yo esté pensando así? Por ejemplo, yo puedo estar hablando con una persona y puedo estar pensando, ¿qué estará pensando esta persona de mí? ¿Cree que soy tonto? ¿Cree que soy torpe? ¿Sí? Pero ¿qué evidencia hay de que esa persona está pensando así? En realidad no la hay. Ese tipo de preguntas nos van a permitir controlar los pensamientos negativos. En segunda medida, practicar técnicas de respiración o mindfulness. Luis, al finalizar la presentación, les va a dar unas recomendaciones respecto a las técnicas de respiración. Y respecto al mindfulness, ustedes pueden encontrar en internet, hay muchísimo, y en aplicaciones móviles, muchos programas de entrenamiento en mindfulness. Esto les va a permitir disminuir la ansiedad y síntomas asociados a la depresión. También se ha encontrado científicamente, está muy bien sustentado. Otra de las estrategias que podemos usar es hablar sobre las preocupaciones o tristezas con familiares o amigos, en el sentido de que liberemos esa tensión, en psicología se conoce como catarsis, y eso nos va a permitir sentirnos más aliviados, ¿sí? E incluso poder encontrar alternativas que los demás nos puedan brindar. También procurar tener relaciones muy estrechas con familiares y amigos. Las personas cuando sienten ansiedad, cuando sienten depresión, pueden aislarse. En estos momentos es fundamental tener una red de apoyo, ¿sí? Nos van a hacer sentir mejor, nos van a hacer sentir mayor bienestar, apoyados, que no estamos solos, ¿sí?
Prestar algún tipo de servicio o ayuda. Muchas investigaciones experimentales han comprobado que el servir a la comunidad, el prestar algún tipo de ayuda, es un factor protector frente al estrés. Pero ustedes dirán, por ejemplo, ¿y en esta situación qué podemos hacer? Por ejemplo, incluso desde el plano de la ingeniería. Esta semana leía por ahí en Facebook que un profesor de la Universidad de Caldas diseñó un videojuego para entrenar a las personas en prevenir el COVID-19. Entonces, es un servicio que le va a servir a la comunidad y que da esa satisfacción de poder servir a la comunidad. Que cuando nos sentimos satisfechos, se digamos serotonina, y eso es un factor protector para el estrés, la ansiedad y la depresión. Otro aspecto importante es mantener el cerebro en constante entrenamiento. Imagínense ustedes que el cerebro es un músculo y que si no se entrena ese músculo se va a debilitar. El cerebro funciona prácticamente igual. En la medida que nosotros vamos entrenando, vamos educándonos, vamos leyendo textos con cierta dificultad de comprensión, vamos accediendo a estas aplicaciones de los móviles como Lumosity, Neuronation, que dicen entrenar nuestro cerebro, eso funciona. Tienen muy buen sustento científico y se ha encontrado que incrementan el desempeño cognitivo. Además, en los últimos años se ha venido estudiando la relación entre el entrenamiento de la memoria y de la depresión, y han tenido correlación. Entonces, a tener en cuenta este punto. Crear y mantener hábitos o rutinas. En este momento de cuarentena es supremamente importante hacer esto. Primero, porque nos va a permitir enfocarnos en ciertas tareas, ¿sí? Y desviar unos posibles pensamientos negativos que puedan venir a nuestra mente. Además, que nos va a permitir tener un buen desempeño en el sentido de que vamos a dedicar esto para el estudio, esto para las actividades del hogar o esto para actividades de ocio. Tener una buena higiene del sueño, se ha encontrado que es un factor protector frente al estrés, la depresión, además que nos ayuda en torno a la consolidación de la memoria. Cuando nosotros estamos durmiendo, es ahí donde las conexiones neuronales adquieren más fuerza, ¿sí? Y por tanto es más difícil que se olviden o que se destruyan esas conexiones. Practicar regularmente ejercicio, además de que nos permite liberar endorfinas, que son unas sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir satisfechos, emocionalmente estables. Se ha encontrado en condiciones experimentales que por lo menos practicar 30 minutos, 3 veces por semana de ejercicio cardiovascular incrementa el desempeño de la memoria a largo plazo en un periodo de 3 a 6 meses. Acoplarse a la dieta mediterránea. ¿Qué es esto? La dieta mediterránea consiste en incorporar en la dieta aceite de oliva, pescados, frutas, vegetales, legumbres, frutos secos. Incluso, además de incrementar algunos desempeños, especialmente de la atención y de la memoria, se ha encontrado que esto es un factor de prevención frente a enfermedades neurodegenerativas como lo es el Alzheimer. También es importante cuidar de la salud intestinal, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Resulta que muchas investigaciones han encontrado que hay una relación muy estrecha entre la microbiota, es decir, la población de microorganismos en el intestino, con la salud mental. ¿Por qué les digo esto? El órgano que produce mayor serotonina en el cuerpo no es el cerebro, sino el intestino. Entre un 80 y un 90% es el intestino el mayor productor de serotonina. Y recuerden ustedes que la serotonina está asociada a la sensación de bienestar, de satisfacción, de sosiego. También cumple funciones importantes en el desarrollo de dopamina, como el cual se los mostré anteriormente, y de otros neurotransmisores importantes, pero que no vamos a tocar ahí. Se ha encontrado, por ejemplo, que personas con ciertas alteraciones del estado de ánimo tienden a sufrir alteraciones gastrointestinales. Esto no quiere decir que una población baja de estos microorganismos en el intestino vaya a generar una patología de orden mental. No, sino que se han encontrado correlaciones. Y esto nos dice, son factores de riesgo para este tipo de alteraciones anímicas.
incluso alteraciones de la atención, como lo es en el caso del déficit de atención por hiperactividad, que es un déficit en la dopamina. Bueno, si es del caso, consultar o contactar a un profesional de la salud mental, ¿sí? Es importante saber reconocer cuándo nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y conducta por nuestra propia cuenta y cuándo saber decidir cuándo acudir a un profesional de la salud mental. Algunas recomendaciones para estudiantes. La primera, identificar el o los estilos de aprendizaje predominantes. ¿Por qué? Muchos dirán, pero si esto es más de orden cognitivo, de razonamiento, sí. Pero resulta que además de eso, los estilos de aprendizaje albergan otros dos componentes importantes, el afectivo y el fisiológico. Y si hablamos de afectivos, estamos hablando de emociones. Y si hablamos de emociones, estamos hablando de motivación también. Entonces, ustedes pueden ingresar a este link y ahí ustedes van a poder desarrollar un test, que aquí se los voy a mostrar, un test de estilos de aprendizaje. Y al finalizar el test, ustedes van a poder encontrar, permítanme, yo miro acá, van a poder identificar cuál es su estilo de aprendizaje predominante. Van a encontrar además unas recomendaciones, como lo pueden ver acá, unas recomendaciones. Pueden identificar qué situaciones entorpecen su aprendizaje, qué situaciones las van a facilitar, ¿sí? Como segunda recomendación sería fomentar esas situaciones de acuerdo al instrumento que nos propicien una mejor manera de aprender. También es importante definir horarios para estudiar y otros para actividades de ocio, ¿sí? En este momento resulta importante poder dedicarnos a esto. Si bien no podemos hacerlo al aire libre, podemos identificar cuáles son esas actividades que más nos gusta y poderlas desarrollar en nuestras casas. Definir los horarios para estudiar es supremamente importante porque nos va a permitir tener un encuadre de las actividades que vamos a desarrollar durante el día y hay mayor probabilidad de que podamos responder a esas actividades y tener un buen desempeño en torno a eso. Emprender acciones autodidactas, yo creo que esta situación a todos nos demanda ser muy autodidactas y como se los mencionaba anteriormente, estamos equipados genéticamente para adaptarnos, por lo tanto somos capaces. Al principio puede dificultársenos, pero somos perfectamente capaces de adaptarnos a esta situación. Solicitar también apoyo de docentes y compañeros. Hay personas que, de acuerdo a su estructura de personalidad, sienten ansiedad o sienten vergüenza de pedir apoyo a otras personas. En este sentido es importante aprender a identificar estos aspectos y poder solicitar ayuda. Además, que hay que tener aquí algo en cuenta, que es que el aprendizaje, si bien es un proceso individual, también es un proceso colectivo. El aprendizaje también se da en comunidad, ¿sí? En entornos sociales. Algunas recomendaciones para los profesores, que sería conocer las motivaciones, los estilos y los ritmos de aprendizaje de los alumnos y con base en ello desarrollar prácticas pedagógicas que se adapten a esas características. Conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus pasiones y poder orientar las prácticas, los temas, los talleres, los trabajos en torno a esas motivaciones, se ha encontrado que incrementa, además de incrementar la motivación, incrementa el desempeño en torno al aprendizaje. Lo mismo que el identificar los estilos y ritmos de aprendizaje. ¿A qué me refiero con ritmos? Los ritmos, quiere decir, hay personas que aprenden de manera muy fácil, hay otras que no, ¿sí? Pero aprenden porque aprenden. Eso es una ley. Digamos que este gen que les mostraba ahorita nos permite tener certeza de que si bien algunos no pueden aprender de manera tan fácil y rápida, pueden aprender de manera lenta, ¿sí? O a otros ritmos distintos, pero aprenden porque aprenden. Orientar temáticas dentro de un contexto próximo a las experiencias de los alumnos. ¿Esto qué quiere decir? Entre más próxima sea la información que el docente esté orientando en sus clases a la experiencia, digamos a la vida cotidiana de los alumnos, mejor va a ser su apropiación, su
codificación. Por ejemplo, se ha encontrado que la ejemplificación incrementa las estrategias semánticas de codificación. Es decir, vamos a poder dotar de significado esa información. Utilizar ejemplos, metáforas, historias, artes en las clases es sumamente beneficioso para el aprendizaje, independientemente de si es ingeniería, si es ciencias de la salud, ciencias sociales. Reforzar los logros de los alumnos, en la medida que podamos decirle, hey, vas bien, por aquí le demos un refuerzo social, un reconocimiento ante el grupo, ¿sí? Esto va a permitir que se asocie ese recuerdo, por ejemplo, de haber cumplido con esto, con esa sensación de satisfacción que nos está dando el profesor con su refuerzo. Y en ese sentido vamos a mantener la motivación en el aula. Propiciar ambientes favorables durante las clases, creo que es obvio. La pedagogía fundada en el miedo es una total perjudicadora del aprendizaje. Y finalmente, acoplar metodologías pedagógicas basadas en la resolución de problemas. Se ha encontrado que es una de las pedagogías que mayores niveles motivacionales obtienen los estudiantes cuando desarrollan prácticas basadas en este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque está mucho más próximo a su entorno, es decir, yo aprendo esto, pero ¿para qué me va a servir esto? ¿Sí? Entonces, venga, planteémonos un problema, con mis conocimientos teóricos, conceptuales y mi experiencia, venga, yo miro a ver cómo articulo toda esa información para poder resolver ese problema. Y en esa medida, el aprendizaje tiende a ser, tiende a ser eficiente y eficaz. Bueno, yo creo que hasta aquí mi presentación. Luis, las preguntas, por favor, no las van dejando ahí en el chat para al final poderles responder. Bueno, continuando entonces con el conversatorio. Me confirman nuevamente si logran verme. En este momento estoy compartiendo pantalla y voy a habilitar aquí mi pantalla. Bueno, voy a hacer dos comentarios frente a algunas solicitudes que se han dado en el chat. La primera, hay una pregunta relacionada frente al ambiente físico y todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Bueno, les adelanto una cuña, por así decirlo. Nosotros mañana tendremos, bueno, también dictaré, por así decirlo, a través del sistema de acompañamiento estudiantil de la Universidad Nacional, un taller de procrastinación y técnicas de manejo del tiempo. Está claro que el ambiente físico y todos los distractores que hay son una de las tres variables ambientales, cognitivas y emocionales frente al aprendizaje. Entonces, bueno, mañana vamos a poder conocer qué es procrastinación, desde su origen biológico, social o emocional, pero qué cosas podemos comenzar a hacer, trabajar en pro de ser más productivos. Entonces mañana a las 10 de la mañana pueden consultar este link, como ya les dije, les dejé en el chat el link de la carpeta para que ustedes puedan ingresar. Y esto responde a la segunda pregunta y es, bueno, bibliografía relacionada sobre el tema. Podemos crear una carpeta, subir la documentación que consideremos pertinente y por ese lado pueden consultarla también. Aquellas personas que no tienen un usuario de la UNAL o un dominio de la UNAL, no pasa nada, simplemente envían la solicitud de acceso y apenas finalice pues como la capacitación, la idea es poderles aceptar a todos. Bien, eso es lo que aquellos estudiantes o docentes que tienen @unal ingresan sin autorización, pero pues no pasa nada, ahorita los acepto a todos. Y bueno, acá estoy viendo que alguien pide nuevamente el enlace, bueno, 2 o 3 minutos, o si Sebas lo puede compartir, también podemos hacerlo. Bien, bueno, ya lo están reenviando. Para continuar entonces con la presentación, vamos a hacer entonces una breve descripción o un ejercicio muy sencillo de autoconocimiento. Claramente la idea es brindar algunas pautas en pro de qué es lo que puedo hacer en casa o en cualquier lugar, en algunas preguntas que normalmente no me pregunto a diario. Por ejemplo, ¿cómo me siento hoy? ¿Dónde puedo, por ejemplo, identificar mis emociones? ¿Dónde se encuentran alojadas?
qué intensidad tienen, si es una baja frecuencia, si es una alta frecuencia, si están alojadas en pecho, espalda, dolores de cabeza, o si por el contrario son positivas, bien, que también pueden alojarse en pecho, espalda, cualquier lugar, pero qué características tienen, incluso cuando estoy en esa emoción, qué tipo de pensamientos tengo ahora, son nuevos, ya los vengo teniendo desde X situación, son positivos, son negativos, y si a eso le podemos colocar, no sé, pequeños nombres, caracterizarlas, identificarlas, nos va a permitir realizar el siguiente ejercicio. A ver, existen muchas técnicas de respiración, existen muchas técnicas de autocontrol. Yo personalmente utilizo algunas que les voy a presentar con la intención simplemente de intentar mediar en esas sensaciones corporales que no siempre son tan agradables cuando estamos en algunos episodios ansiosos o con frecuencia baja y demás. Vamos a ubicarnos donde estemos, en una silla cómoda. Vamos a colocar nuestros pies que toquen por completo el piso, nuestro plante de pies completo por el piso. La idea es que tengamos la espalda recta, las manos la pueden ubicar encima de sus piernas. Y lo primero que quiero que se den cuenta es cómo se sienten hoy, de acuerdo a los pensamientos, de acuerdo a la emoción que esté predominando y sobre todo que logren identificar qué sensaciones corporales tienen ahora. Dentro de las diferentes técnicas de respiración hay unas que son con tiempo, o lo que se conoce también como esta respiración diafragmática, y lo que buscamos es utilizar toda nuestra capacidad pulmonar. En la imagen que ustedes están viendo en este GIF, nos están dando las instrucciones para que cada uno de nosotros podamos hacerlo conscientemente, y para eso voy a dedicar exactamente 1 minuto con la intención de que ustedes primero identifiquen cuál es la emoción que surge, cuál es el pensamiento que puede estar asociado, y si sienten alguna sensación corporal que no les guste, van a identificarla, van a intentar llevar la respiración a ese punto, conectándolos directamente con el paso a paso que nos está mostrando. Bien, entonces en este punto vamos a inhalar profundo, retenemos unos 2 segundos y exhalamos en el mismo tiempo. Damos una pequeña pausa, inhalamos nuevamente, retenemos en este punto y exhalamos. Pausamos e inhalamos nuevamente. Nos detenemos, guardamos la respiración y exhalamos otra vez. Vamos a hacer una última. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Segundo ejercicio. Con el cursor, puede ser con el dedo, si la tienen impresa, de la forma que ustedes consideren. Vamos a identificar, asociar un color con la emoción o con el pensamiento que surge en este momento. Dentro de esta psicología del color, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, normalmente estos colores cálidos están asociados a una emoción y lo frío, colores fríos a otras. Bien, existen 2 recomendaciones para este ejercicio que es respiración tipo arcoíris. Puedes empezar desde los colores que están en la parte superior, los rojos, los cálidos, y luego ir hacia los, hacia los fríos que están en la parte inferior, o simplemente identificar un color con el cual yo crea que estoy en esa emoción o pensamiento e intentar ir hacia el otro color que me genere un poco más de paz y tranquilidad. Voy a poner mi ejemplo y voy a hacer la respiración con base en las instrucciones y en lo que el ejercicio nos presenta. Entonces, la idea es que yo me pueda parar al inicio del color que yo sienta que estoy en esa emoción. Voy a hacer, por ejemplo, de que en este momento estoy en un color rojo. La respiración se va a hacer en este momento mientras subo, inhalo, retengo y exhalo. Y voy a estar así el número de veces, inhalando,
reteniendo y exhalando, que considere que estoy en esa emoción, sea cual sea. Puede ser durante 1 minuto, 2, 3, los que sean, pero voy a hacer mi respiración mientras subo, inhalo, retengo, exhalo, hasta el punto de sentir de que ya estoy en el color, que esté asociado un poco más a la tranquilidad, a la paz, la seguridad o al sentimiento que ustedes quieran. En mi caso es el azul. Entonces haré la respiración de tal forma de que cuando yo ya esté en el color azul, pueda inhalar y conectarme con todo lo que está asociado con ese color, tranquilidad o seguridad, y exhalo nuevamente. Y vuelvo, inhalo y subo, retengo y exhalo. Inhalo nuevamente, retengo y exhalo. Como tercera estrategia, bueno, algo para ejemplificar un poco el ejercicio. Lo pueden hacer teniendo los ojos abiertos o cerrados, no hay ningún problema. Preferiblemente abiertos, en la medida que uno cierra los ojos se conecta más con los recuerdos, pero bueno, pensemos de que pueden hacerlo bajo ambas variables. Este ejercicio es sencillo y es que quiero que se visualicen, ustedes están piloteando, por así decirlo, conducen su propio avión. Están muy arriba y lo único que están viendo es nubes mientras el trayecto está en curso. La forma en cómo nosotros vamos a impulsar ese avión que nosotros estamos piloteando va a ser a través de la exhalación. Entonces, por cada inhalación y por cada exhalación es como si fuera el motor por el cual este vehículo se impulsa. Y mientras inhalan y mientras expulsan su aire, o sea, a través de la exhalación, van a ir teniendo, sea o mayor velocidad o mayor control, pero ustedes van a ser los únicos encargados en donde ustedes puedan controlar, nivelar e impulsar el avión en donde en este momento están conduciendo. Bien, las dos anteriores tenemos algunas ayudas visuales, está bien, ustedes las pueden tener como imágenes en sus teléfonos, la pueden utilizar cuantas veces sea necesario. Si son estudiantes, si son docentes, si trabajan con cualquier población, son cosas muy puntuales que pueden realizar. Ustedes pueden hacer en la medida que sientan que deben hacerlo, pero esta tercera requiere un poco más de visualización, también es válido, pero la idea es que ustedes se puedan identificar o sentir cómodos con cualquiera de las tres, vendrán más en otros espacios, bien, pero por ahora les puedo presentar estas tres, una con tiempo, una con colores, y otra que tiene que ver con visualización, en la medida en que cada exhalación nos permite controlar la nave por ser muy, muy desde el ejemplo. Bueno, en este punto quiero conversar frente a las diferentes dependencias que tenemos en la Nacional, programas que están apoyando todo este trabajo de la salud mental para estudiantes, docentes, administrativos y demás. Tenemos la dependencia de acompañamiento integral con sus diferentes servicios, apoyo psicoemocional, convivencia, violencia sexual, orientación espiritual, todo lo relacionado con trámites o aspectos socioeconómicos, que es como las funciones encargadas para. En este momento voy a salir un segundo de la presentación y les voy a mostrar acá en líneas de atención como cuál es la información. Ellos nos están apoyando. Tengan presente de que, bueno, esto como ya les dije, va a estar en el enlace, la cual pueden consultar y hacer seguimiento y demás. La dinámica con ellos va a ser la siguiente y es que dependiendo del servicio que yo requiera, aparecen los correos electrónicos y los horarios en los cuales yo puedo escribir, puedo contactarme con ellos, programar un encuentro y pues a partir de ahí generar, digamos, lo que mi cita o mi espacio virtual en el acompañamiento en cada uno de estos temas que estamos mencionando a continuación. Esto, como les digo, lo pueden consultar, aparecen los correos, dependiendo del trámite y dependiendo de la hora, pueden escribir, pueden conversar y demás.
Otra dependencia, bienestar universitario, también tiene a su disposición los diferentes espacios para que podamos conversar o puedan participar en dudas frente a matrícula, lo que tiene que ver con ICETEX, porque lo paga, Jóvenes en Acción, incluso la Oficina de Deporte, Cultura y demás, dentro de sus redes y dentro de los correos siguen participando de forma activa con la comunidad, pero pues desde un espacio virtual. Entiendo, y es un tema de corresponsabilidad también, de que cada uno de ustedes, sea estudiante o no, pues tenga como su servicio de salud activo, por si cualquier razón. También les dejo la infografía donde pueden tener a la mano las líneas de atención en la cual se pueden comunicar, llamar, gestionar citas, acompañamientos y demás. La recomendación ahora por todos estos temas del virus es que en la medida de lo posible, pues no nos acerquemos a los servicios de salud a modo de urgencia para no colapsar y demás. Pero podemos recibir por lo menos un acompañamiento en las líneas de atención que en este momento están viendo y que, como les digo, también está en la carpeta. Y pues en algunos casos, sea cual sea el motivo o la razón, pues acá estamos encontrando algunos teléfonos de contacto de la Clínica San Juan de Dios para algunas atenciones en urgencias, trabajando 24 horas. Y bueno, la invitación es ¿cuál? Chicos y chicas, uno, agradecer enormemente el espacio y la participación que han tenido. Hemos logrado tener un pico de 156 personas en un tema importante que va ligado y que queremos, como lo dije al inicio, empezar a trabajar, profundizar y acompañarlos de alguna u otra forma frente a lo que es emoción y frente a lo que son los procesos de enseñanza o aprendizaje. Hemos desarrollado conceptos básicos de lo que es emoción, cómo esto influye directamente en el aprendizaje, memoria, toma de decisiones, una cantidad de circuitos a nivel neural que están conectados en pro de mejorar nuestra capacidad de retención, ingreso, almacenamiento y evocación de la información, entendidas como las tres facetas las tres fases de la memoria. Hemos visto algunos ejercicios prácticos en la medida de lo posible, que espero hayan sido de utilidad dentro de todo lo que tenemos en la mente y en la cabeza y con todo lo que pasa. Claramente somos chicos inquietos, bien, pero lo importante es encontrar algunas estrategias que nos permitan eso, justamente tener un poco de control frente a las emociones. Ya vimos cómo la emoción puede transitar si no se maneja de la mejor forma posible hasta otras bases un poco más estables y duraderas, como lo pueden ser los rasgos de personalidad, bien, pero bueno, de eso se trata el espacio. Por el chat nos pueden compartir sus dudas, inquietudes, solicitudes, quejas o reclamos, felicitaciones, en fin. Por acá dicen que deberíamos hacer las sesiones más de seguido. Bueno, estamos intentando desde la semana pasada adaptarnos a esta virtualidad y generar unos espacios semanales, tanto para docentes como para estudiantes. Estamos aprendiendo, por supuesto, en la marcha. Para hoy este era el tema, para mañana a las 10 de la mañana, como ya se les compartió en el chat, es todo lo relacionado frente a distribución del tiempo y vencimiento de ese hábito de la procrastinación, para que nos puedan acompañar, para que también estén pendientes de nuestras redes sociales, como también está en el chat, para que estén informados y en contacto frente a todas las actividades, talleres, seminarios, conversatorios que estamos ofreciendo desde la virtualidad. El link va a quedar ahí, como ya les mencioné. Al final acepto a cada una de las personas que no tienen dominio de la UNAL para que puedan tener el acceso a la información, una carpeta frente a todas las rutas de atención, las dos presentaciones, encontrarán también, bueno, los cuentos, por así decirlo, que hemos utilizado para la identificación de ansiedad y depresión. Pero vuelvo, insisto, tengan presente, si se logran identificar con algunos de los síntomas, para eso estamos, para servir, para apoyar de alguna u otra forma
sí, pues todo lo que sucede en pro de esta contingencia. Acá estaremos siempre pendientes para. Y bueno, no, lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias a Sebas por la participación. Gracias a todos los compañeros de trabajo que detrás de todo esto nos permiten soportar de forma tecnológica y hacer seguimiento a todo lo que estamos haciendo. No sé, si Sebas quiere complementar algo de Bueno, una. no, digamos que a mí sí me parece importante que demos como siquiera unos minutos para poder resolver dudas e inquietudes que nos dejan las personas ahí en el chat, ¿sí? Perfecto. Aquí estoy revisando, a ver, sino que hay muchos mensajes, entonces ténganos un poquito de paciencia, por favor. Vamos a empezar desde el principio. A ver, Bueno, por acá estoy viendo una de Michelle y dice, yo tengo una pregunta, ¿siempre se tiene una emoción? listo, perfecto. De Michelle me dijiste, ¿no? Bueno, Michelle, a ver, la respuesta no es fácil por la siguiente razón. En el mundo de la ciencia hay bastantes aproximaciones a lo que son las emociones. Algunos dicen, solo hay 4 emociones básicas. Otros dicen, no, hay muchísimas más, incluso más de 20 emociones. ¿Qué pasa? Digamos que en la comunidad científica hay un consenso en definir 4 emociones básicas como lo son la ira, el miedo, la alegría, se me escapa una en este momento, a ver, ira, miedo, alegría, bueno, se me está escapando una, pero el chiste es que si hablamos de estas emociones que son básicas, podemos decir, listo, perfecto, estas emociones solo se manifiestan en determinados momentos. Ahora bien, hay algo que se conoce como los sentimientos. Los sentimientos están muy asociados a las emociones, pero no son lo mismo. Los sentimientos son propios de la especie humana. Las emociones de los organismos, de los mamíferos en general. Incluso se han publicado estudios donde se dice que algunos reptiles pudiesen tener emociones. Y tiene todo el sentido, claro, porque tienen que sobrevivir. Si no tuvieran emociones, no fuesen capaces de sobrevivir en entornos hostil. Entonces, a lo que hoy es, si bien las emociones no se manifiestan todo el tiempo, pero creo que los sentimientos sí. Es decir, nosotros podemos en este momento no estar sintiendo ansiedad, miedo, alegría, enojo, esa era la emoción que me faltaba, el enojo, pero sí podemos estar experimentando, por ejemplo, qué sé yo, una sensación de sosiego. No estoy ni alegre, pero tampoco estoy triste. No estoy eufórico, pero tampoco estoy deprimido. Esos sí tiene que ver es más con los sentimientos. Entonces, respuesta, emociones probablemente no, pero sentimientos en todo momento probablemente sí. Bueno, y pienso en algo también y es ya a modo clínico, de ejemplo, si yo tengo una dificultad enorme para conectar con mis emociones, pues lo primero que se me vino a la mente fue estados disociativos, eso ya es algo un poco más clínico, por supuesto, pero si es por lo clínico, claro, o sea, tengo simplemente una desconexión consciente de lo que pueden ser mis pensamientos con sensaciones corporales, ejemplo, entonces, técnicamente sí, las emociones de alguna otra forma pueden estar presentes, claro está. Y cuando pienso en recuerdos, según algunas teorías, la mayoría siempre van a estar conectadas, aunque pueden o no cumplir todos los criterios, y es que tengan, por ejemplo, una imagen, una sensación corporal, una emoción, un pensamiento, y cada una de esas nos va a llevar a reconectar con otras asociaciones pensando en que esas neuroredes o una información va a estar asociada con otros elementos. Entonces, tener presente las imágenes, tener presente las emociones, tener presente las sensaciones corporales nos permite conectar y reconectar, obviamente, con nuevos recuerdos o en su defecto con otras variables que pueden estar detrás de la memoria. Bueno, aquí estoy leyendo más. Sneider Rodríguez dice, ¿podría recomendarnos bibliografía sobre prácticas para conocer motivaciones, estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje de alumnos? Claro. Entonces, lo subimos al enlace que les estamos compartiendo y ahí pueden descargar la información.
Y aparecía también de que en la medida de lo posible hiciéramos estos espacios más de seguido y hablaban de estilos de aprendizaje, metodologías de estudio, en fin. Bueno, dentro del sistema de acompañamiento del cual hago parte, esos son los temas o las temáticas, talleres o tutorías individuales y grupales que realizamos con los estudiantes y tenemos unos temas definidos que los iremos sacando semanalmente. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos todo lo que tiene que ver con metodologías de estudio, técnicas de aprendizaje, estilos de aprendizaje. El de mañana, distribución del tiempo y procrastinación. Tenemos toma de decisiones. Tenemos, bueno, identificación de estrategias en pro de fortalecer atención y memoria, que se viene en 15 días, como para que también se puedan programar. Y bueno, todo lo relacionado directamente pues como con aprendizaje como tal. Vuelvo, insisto, los publicamos por nuestras redes o los chicos de la Nacional Estudiantes por el Postmaster, por el correo electrónico institucional, para que estén pendientes, se agenden. En fin, por ahora subiremos la documentación, presentaciones, la carpeta que tiene los enlaces para las dos infografías y bueno, bibliografía para que ustedes puedan consultar. Bueno, aquí hay otro usuario que dice pruebas proyectivas séptimas. Me imagino que debe ser un estudiante de psicología que está cursando pruebas proyectivas. Dice, ¿eso de la serotonina se relaciona con intestinos por relación de la etapa oral? Lactancia, bienestar intestinal, hay que profundizarlo. Sí, puede tener relación, pero hasta el momento lo que se sugiere desde la evidencia empírica, desde la evidencia científica, es que se relaciona básicamente con la microbioma. Y esta tiene que ver con los microorganismos que están en el intestino. Se ha encontrado, por ejemplo, que cuando tenemos una dieta más rica, es decir, comemos más diversidad de alimentos, este microbioma se incrementa y en consecuencia la producción de neurotransmisores se incrementa, ¿sí? Por lo tanto, se ha correlacionado con mayor bienestar mental. Bueno, y creo que la última pregunta que aparece por acá en el chat dice, bueno, ¿y qué puedo hacer si muchas veces la ansiedad no la puedo controlar con la respiración? Hoy empezamos con respiración porque de alguna u otra forma se ha comprobado que la respiración es una de las variables que nos permiten reducir al máximo estas manifestaciones fisiológicas, pero tengan presente que la ansiedad también se representa en otras dos dimensiones más. Lo primero que me pregunto es saber hasta qué punto ya es una variable clínica que requiera tanto un manejo psicológico como también un manejo farmacológico, ya que estos mecanismos de alerta están sobreactivados, por así decirlo, y que algunos medicamentos, particularmente hablando con la ayuda de los psiquiatras, nos pueden intentar ayudar a regular aquellas zonas que están completamente activadas, que por X o por Y razón los disparadores del medio, luces, bueno, sonidos, imágenes, personas, situaciones, siguen estando y que necesitamos simplemente una ayuda adicional. Tengan presente que cuando hacemos este tipo de recomendaciones, nos garantiza que el 70% de la población que asiste a un proceso farmacológico, pero a la par también está en un proceso psicológico, tiene un porcentaje de éxito superior al 60 o 70%. Entonces, entiendo la función que nosotros como psicólogos tenemos, entiendo que los médicos con su especialidad de la psiquiatría tienen también los conocimientos necesarios para ayudarnos a este manejo farmacológico, pero bueno, sigue estando la invitación para que puedan conocer, aparte de las técnicas que les brindaremos, si ya lo ven imposible y si sienten que ya están súper activados, pues podamos recurrir a otras instancias. Bueno, Sebas. Bueno, yo aquí estaba leyendo otra de María Camila Ramírez Giraldo que dice, hablarán de cómo se reflejan ese tipo de emociones en nuestro entorno, es decir, la organización o el desorden, por ejemplo. María Camila, de acuerdo a lo que logro interpretar, es que si bien las emociones, más bien los pensamientos influyen en la percepción que tengamos, ¿sí? Y eso va a influir en la respuesta emocional. Es decir, más que el entorno como tal, es la percepción que tengamos de la realidad. Pero creo que el entorno viene a ser más un reflejo de la percepción que tengamos. Es decir,
Me explico, ya que tú pones aquí el tema de la organización y el desorden. Me explico, por ejemplo, las personas con algún trastorno depresivo tienden a cuidar menos de su imagen corporal, tienden a no levantarse de sus camas, ¿sí? Entonces creo yo que ese entorno puede ser el reflejo de esa percepción y de esa emoción, ¿sí? Para no operar en ese entorno. Ahora, claro que sí, el entorno también, es innegable que el entorno tiene influencia en la conducta y en el emocionar de las personas. Eso es innegable. Por eso se ha recomendado que las personas en este periodo de cuarentena creen rutinas, sigan unos hábitos, cuiden de su aspecto personal, salgan o no, si hay personas que les gusta maquillarse mucho, no renunciar a eso, digamos, eso es bueno para la salud mental, porque se están siguiendo los mismos patrones de conducta que anteriormente se seguían cuando no estábamos en cuarentena. Bueno, Sebas, si alguien tiene alguna pregunta adicional, No veo más. Si alguien usarlo. preguntar más, porque no veo más. Si no, simplemente quiero agradecer a cada uno por su tiempo, por todo lo que estamos conversando acá. Tengan presente que esto es para ustedes en realidad. En la medida en que podamos servir, vuelvo e insisto, acá estaremos. Nos seguiremos viendo. Por favor, estén pendientes de todo lo que tenemos pendiente por Creo que nos hacer. están preguntando algo. Medio abro. Vale. Samantha Sánchez Londoño, una pregunta, teniendo en cuenta lo que dice sobre los trastornos gastrointestinales, ¿hay alguna relación entre la falta de apetito y desórdenes de ansiedad TDAH en niños? Pues mira, Samantha, creo que esto sí es una pregunta mucho más para un profesional en medicina, ¿sí? Lo que te digo, digamos que en la falta de apetito, no, de acuerdo a los estudios, no se ha establecido correlación como tal. Lo que sí se ha correlacionado es la producción de ciertos neurotransmisores que generan ciertas respuestas emocionales y producen ciertas sensaciones. Hasta ahí te podría responder, ya que no conozco estudios que hayan abordado estas variables. Pero como te digo, es como una pregunta mucho más para alguien médico. Bueno, no siendo más, Sebas, gracias. Gracias a Listo, todos. gracias. Estamos pendientes, nos veremos nuevamente. Saludo y abrazo a todos, personas conocidas, desconocidas, amigos, familiares, en fin. Nos veremos nuevamente. Sebas, hablamos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos, algunos colegas que logré identificar, profesores, compañeros de la dirección académica de la universidad. A todos un abrazo y gracias por la participación. Hasta luego. Luis, que tengas feliz tarde. Igual, Sebas, hablamos. Chao.